Pablo es doctor en biotecnología de la Universidad de Santiago de Chile e investigador senior en la Universidad de California Davis. Fue nombrado uno de los 100 jóvenes líderes en Chile. Pablo Zamora expondrá el tema Impactando la agricultura de precisión, herramientas megagenómicas para el diseño de bioproductos. Recibimos con un aplauso a Pablo Zamora. Bueno, muchas gracias por la invitación. Normalmente yo no estoy habituado a tener charlas tan distintas a las mías antes, así que les pido perdón porque esto no es tan cotidiano como es el clima. Sin embargo, yo les quiero hablar un poco de lo que es algunas herramientas nuevas que se están utilizando para un fenómeno cada vez más creciente, que es tratar de utilizar bioproductos o productos biológicos para el reemplazo de fertilización química, el uso de agentes sintéticos en pos de una agricultura un poco más sustentable, más limpia. Pese a que este tipo de iniciativas ocurre hace un montón de años, hoy día existen herramientas que nos permiten a nosotros tomar decisiones más astutas respecto a qué organismos utilizar, cómo nos paramos frente a los estudios de una diversidad y un ecosistema completamente desconocido, que es el mundo de los microorganismos. Entonces yo les quiero hablar del cómo nosotros hoy día enfrentamos el escenario de tratar de desarrollar una agricultura de precisión basada en insumos biológicos, y cómo particularmente una herramienta que se desarrolló no hace más de 10 años atrás, que se denomina metagenómica, que es la especialidad del laboratorio de nosotros, desarrolla para aplicaciones agrícolas. Entonces, mi charla se divide en dos partes. La primera, hablar del concepto de microbiomas de plantas, y entendiendo como microbioma a la comunidad de microorganismos asociados funcionalmente a las plantas. Las plantas están constantemente expuestas a microorganismos, no solamente expuestas a microorganismos en el ambiente, en el aire, en la superficie de las hojas, sino también, como todos saben, en los ambientes subterráneos o en el suelo. Entonces hay un entendimiento bastante consensuado entre los científicos alrededor del mundo, que habla que las comunidades de micro y macroorganismos que se encuentran en el ambiente son capaces de proveerle a la planta una serie de atributos que antes eran desconocidos. Principalmente estamos hablando a nivel de nutrientes esenciales y también sistemas biológicos que permiten control de enfermedades. Entonces nosotros anteriormente un cultivo lo veíamos como un sistema prácticamente inocuo, donde teníamos una planta con un sustrato de carácter inerte, y nosotros teníamos que suplementar la gran diversidad de suplementos o de nutrientes a la planta para que esta planta fuera productiva y tuviera una performance que fuera equivalente a lo que los agricultores estaban esperando. Sin embargo, se sabe que si nosotros somos capaces de entender la relación evolutiva que tienen las plantas con su entorno, principalmente con los microorganismos, somos capaces de básicamente entender una relación funcional que existe entre la planta y su entorno. Por lo tanto, si nosotros logramos caracterizar y entender las alianzas naturales que han existido, bueno, la agricultura moderna lleva algunos pocos años, décadas, la agricultura por el hombre lleva no más de 10.000 años, sin embargo la relación entre las plantas y los microorganismos lleva millones de años. Por lo tanto, ahí hay una coevolución entre las plantas y los microorganismos que nosotros tenemos que explorar, tenemos que entender, y hasta hace muy pocos años era imposible de entender. Era prácticamente inabordable desde el punto de vista experimental, y se sabe que si nosotros somos capaces de estrechar estas alianzas naturales, vamos a poder desarrollar mejoramientos productivos que van más allá principalmente del mejoramiento convencional, que es mejoramiento genético asistido, transgénico, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque las plantas y los organismos del ambiente han evolucionado por millones de años, y esa relación hoy día la hemos roto a través de generar un sistema básicamente axénico, donde todas las plantas están expuestas a compuestos sintéticos, químicos. Entonces, esto es una imagen ilustrativa, lamentablemente quizás no la puedan apreciar con total claridad, pero habla que las plantas están en contacto con una serie de microorganismos. Los organismos que se encuentran en la superficie de la hoja se llaman epífitos. Antes se desconocía que los microorganismos, por ejemplo, pueden regular la apertura estomática. Una planta evapora más o menos en presencia de algunas bacterias que se encuentran dentro del estómago, ayudan a regular la transpiración. Hay bacterias que se encuentran en las raíces, en los suelos que son contiguos a las raíces, que son el suelo del rizoplano. Estas se comunican con las plantas, le entregan ciertos nutrientes. Las plantas son capaces de comunicarse con las bacterias porque liberan una serie de señales químicas que permiten que
que recluten y se enriquezcan en bacterias que son benéficas para las plantas. Hay microorganismos que se encuentran no solamente afuera, sino que se encuentran dentro, que son los endófitos. Muchos de ellos se encuentran entre los espacios celulares y muchos de ellos cumplen funciones específicas en la evolución. Entonces, antes se consideraba que cualquier bacteria o cualquier microorganismo en el entorno podía ser perjudicial. Hoy día nosotros sabemos que la mayoría de los microorganismos que se encuentran en el ambiente para las plantas son absolutamente beneficiosos. Entonces, tratar de generar un ambiente estéril para las plantas es cometer un error evolutivo, básicamente. ¿Qué hacen estos endófitos? Cumplen una serie de funciones. Muchos de ellos, por ejemplo, sintetizan hormonas reguladoras del crecimiento de las plantas. Nosotros hemos hecho muchos estudios desde hace prácticamente 8 años atrás, donde hemos secuenciado muchos genomas de microorganismos y nos encontramos con rutas metabólicas completas de síntesis de hormonas vegetales. Entonces, síntesis de toxinas, síntesis de citoquinina, no están en el genoma de la planta necesariamente, sino además del genoma de la planta se encuentran en los genomas de las bacterias que colonizan las plantas. Por lo tanto, tratar de generar un sistema sin microorganismos sería considerarlo hoy día un error. Muchos de estos microorganismos se sabe que son capaces de solubilizar fosfato, fijar nitrógeno, etcétera, etcétera. ¿Cómo la planta se comunica con los microorganismos? De diferentes formas. Muchas veces hay una relación muy estrecha donde los microorganismos ya vienen en la semilla, comparten la estructura del endosperma de la semilla. Otras veces son reclutados desde el ambiente y nos hemos dado cuenta que son capaces de ser reclutados desde el ambiente porque parte de la maquinaria genética de las plantas permiten que estos microorganismos lleguen a estar en contacto con las propias plantas. Entonces hay una historia evolutiva que es lo que le quiere transmitir. Entonces, ¿cómo estudiamos este proceso? ¿Cómo nos dimos cuenta de esta gran complejidad de estructura de comunidades bacterianas? ¿Cómo podemos predecir las funciones? Bueno, llega a través de una herramienta que se llama metagenómica, que es básicamente el estudio de los genomas de los microorganismos asociados a un ambiente específico. Antes, para poder estudiar un microorganismo, lo que yo tenía que hacer era, si yo quería estudiar un patógeno, tenía que ir al campo, tomar mi muestra, llevármela al laboratorio, generar un medio cultivo, hacer crecer el bicho en el medio cultivo. Si el bicho crecía, quiere decir que la planta estaba en presencia de un patógeno, ¿o no? Hoy día se sabe que el porcentaje de microorganismos que son capaces de crecer en el laboratorio no supera el 2,5%. Entonces, por muchos años, la gente que hacía microbiología, la gente que hacía fitopatología, tenía una visión muy sesgada respecto a la realidad, porque en realidad había más de un 97% de microorganismos que no eran nunca cultivables en el laboratorio. Por lo tanto, si yo quiero estudiar ese microorganismo y no los puedo cultivar, nunca los puedo entender y yo no tengo idea de que existen. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Lo hacemos a través de una herramienta denominada metagenómica que nos permite entender básicamente dos grandes preguntas. La primera de ellas es ¿quién está ahí? Cuando queremos estudiar un sistema complejo, un sistema para entender la diversidad, yo necesito hacerme la pregunta ¿quién está? Cuando yo pasaba por el laboratorio me daba cuenta que estaba el organismo número 1, pero quizás había una lista de 150 microorganismos, yo era capaz de cultivar uno, por lo tanto mi visión parcial me decía que había un microorganismo. Hoy día, yo sin necesidad de hacer eso puedo extraer directamente ácidos nucleicos o extraer ADN de una muestra ambiental y a través simplemente del análisis del ADN hacerme preguntas como ¿quién está ahí? Y además preguntas como ¿cómo está? ¿Qué está haciendo? Entonces, tengo una comunidad de un suelo específico, que tengo plantas que están creciendo mejor en una parte del predio que en el otro predio. En ambas condiciones, tengo las mismas condiciones de prácticas agrícolas. Sin embargo, las diferencias se explican en términos de las comunidades bacterianas. Entonces, puedo decir, ¿qué está ocurriendo en un suelo respecto a qué está ocurriendo en el otro suelo? ¿Y quién está haciendo cada una de esas funciones? Eso que parece sencillo de responder, es bastante complejo desde el punto de vista experimental. Y si nos ponemos más sofisticados y nos vamos a experimentación más analítica, podemos preguntar cómo están haciendo esas funciones los microorganismos presentes en un entorno. Entonces, esto básicamente consiste en estudiar sin necesidad de cultivo los genomas contenidos en una muestra específica. Yo lo que puedo hacer, como decía anteriormente, es extraer muestras de ácidos nucleicos de una hoja, de un suelo, de un tejido vascular, hacer una extracción de DNA, secuenciar esta información y una vez obtenida esta información, lo que yo hago es hacerme estas preguntas. Hay diferentes estrategias. Normalmente cuando uno hace un estudio de genoma de un microorganismo, lo que uno tiene que hacer es aislar un microorganismo, dejarlo completamente puro y una vez que lo dejo puro,
extraigo el ADN y lo secuencio y genero una estructura como esta, que es básicamente todo el genoma de un microorganismo. Y cuando hablamos de metagenoma, nos vamos a un proceso mucho más complejo, que involucra tanto biólogos como informáticos, etcétera, etcétera. Y acá hacemos todas las preguntas que hacemos, todas las preguntas biológicas las hacemos desde el punto de vista informático. ¿Cuáles son los genes asociados a tal función? ¿Cuáles son los genes que nos dan información respecto de la identidad de los microorganismos? Entonces, hay diferentes tipos de estudios. Hay unos estudios que nos permiten, que se llaman 16S, que son servicios que hoy día los pueden encontrar en muchas partes, que permiten entender básicamente quién está ahí, la diversidad taxonómica. Tenemos también una estrategia denominada Shotgun, que es básicamente estudiar todos los genomas al mismo tiempo, y una vez que estudiamos todos los genomas nos podemos hacer todas las preguntas: cuáles son sus rutas bioquímicas, cuáles son las síntesis de hormonas que están generando, etcétera, etcétera, y podemos ir a hacer algo que se denomina metagenómica dirigida. Acá yo les voy a mostrar algunos ejemplos y cómo esto se relaciona con la síntesis con la generación de bioproductos. Entonces terminamos con listados como estos. Estos son parecido a las gráficas que vimos un par de slides atrás, que son básicamente un heatmap, que dice estos son listas de microorganismos que están presentes en el eje vertical, y en el eje horizontal son muestras, por ejemplo, y uno podría decir, en estas muestras yo tengo representación mayoritaria de estos microorganismos versus esto otro. Todo lo que está en azul está aumentado, todo lo que está en rojo está deficiente. Por lo tanto, yo puedo ahora tener una herramienta que me permite comparar diversidad de microorganismos. Yo puedo caracterizar, por ejemplo, en un humus o en un suelo enriquecido, cuáles son los responsables de que mi suelo sea enriquecido. Muchas veces las diferencias en un tipo de suelo versus otro no está en la fisicoquímica del suelo, no está en el perfil del suelo, sino que está en la diversidad de organismos biológicos que están. Entonces, esta herramienta me permite hacer ese tipo de disecciones. Me puedo hacer un montón de preguntas, estos son simplemente ilustrativos. Puedo decir, por ejemplo, en esta comunidad en específico yo puedo tener una fijación biológica de nitrógeno. Estas plantas crecen mejor porque yo estoy en presencia de organismos solubilizadores de fosfato. Otro, puedo decir cómo están las activaciones de los quelantes de hierro. Entonces ahora las observaciones empíricas que nosotros hacíamos en campo, eventualmente las podemos disectar y las podemos estudiar informáticamente para poder predecir funciones. Esa es la particularidad de esta herramienta. Y uno puede terminar con cosas como esta. Estas son el resultado del laboratorio, que básicamente ilustra, son dos comunidades distintas, todo lo que está, estas son todas las rutas metabólicas que hay en una célula, la síntesis de lípidos, la metabolización de antibióticos, síntesis de azúcares, etcétera, etcétera. Son dos tipos de suelo contrastantes. Todo lo que está en púrpura quiere decir que es exactamente lo mismo que hay en el suelo enfermo versus el suelo sano, y todo lo que está en rojo es exclusivo del suelo sano. Entonces yo puedo ahora hacer zoom dentro de una maquinaria celular y decir qué hace que este suelo sea sano desde el punto de vista bioquímico. ¿Qué es lo que hay dentro de este suelo, de este conjunto de microorganismos que están representando este suelo, que hace que este sea mejor que este otro? Entonces ahora tenemos una herramienta que a nosotros nos permite básicamente disectar este proceso de complejidad biológica. Entonces, cuando hablamos de plantas y microbios, siempre nos hemos centrado en el tema de la planta, en el tema de la resistencia de las plantas a los microorganismos, eventualmente en cómo nosotros podemos generar un sistema resistente a un microorganismo en específico. A veces nos centrábamos en la interacción, de cómo ocurre este diálogo. Sin embargo, ahora está el foco puesto en los microorganismos, que son, ahora que conocemos, que los podemos estudiar, estamos un montón de grupos alrededor del mundo metiéndonos en esta área de caracterizar estos microorganismos. Voy a hablar de un caso puntual, que es la línea de investigación que yo desarrollo, que tiene que ver con fijación de nitrógeno. Esto era mucho antes de que estallara el boom básicamente el desarrollo de los bioproductos 2.0, que es lo que está ocurriendo hoy día, y que tiene que ver con un ambiente de unas plantas específicas que crecían en suelos pobres de nitrógeno, que eran capaces de ser altamente productivas. Para los que no se recuerdan del proceso de fijación de nitrógeno, recuerden, las plantas necesitan el nitrógeno como parte de su metabolismo primario, necesitan para la síntesis de proteínas. Si uno no le agrega fertilizante a los cultivos, básicamente el rendimiento es muy pobre porque no generan biomasa, no generan proteínas para el llenado de semilla, no hay producción. Sin embargo, existe un proceso de fijación de nitrógeno que es biológico y que lo hacen solamente las bacterias. Las bacterias son capaces de tomar, recuerden que en el aire existe alrededor de un 78% de nitrógeno, pero ese nitrógeno en el aire no es capaz de ser usado por las plantas. Las plantas necesitan tener una conversión química del nitrógeno del ambiente, el nitrógeno gaseoso N2, y convertirlo en amonio para poder ser utilizado. Nosotros le agregamos urea, le agregamos amonio como compuestos químicos que contienen nitrógeno. Sin embargo, hay un tipo una familia de plantas específicas
que son las leguminosas, que han coevolucionado con organismos que son capaces de pasarle nitrógeno desde el aire. Entonces las leguminosas alojan en su estructura de la raíz un tipo de organismo específico que son los rhizobium, y estos rhizobium toman nitrógeno desde el aire y se lo pasan a la planta. Entonces, si nosotros fuéramos capaces de resolver eso, si nosotros pudiéramos hacer que todas las plantas, independientes de leguminosas o no, fueran capaces de autofertilizarse o eventualmente de fertilizarse desde el aire a través de una asociación simbiótica con bacterias, podríamos resolver un problema gigantesco en la agricultura. Esa era nuestra hipótesis. Entonces, la única forma que las plantas tomen nitrógeno desde el aire es que tengan una asociación directa con bacterias que tomen nitrógeno desde el aire. Las plantas evolutivamente no son capaces de autofertilizarse. Los únicos que se pueden autofertilizar son los microorganismos. Entonces, nosotros nos hicimos la pregunta, ¿existe alrededor del mundo un evento pre-agricultura moderna que sea capaz de explotar esta relación simbiótica en cereales? Esa era la pregunta. Saltó. Bueno, créanme, entonces nosotros hicimos un caso de estudio, estudiamos a través de herramientas metagenómicas una población de maíces que crecían en una comunidad indígena muy perdida en México. Recuerden que donde está el centro de origen de la domesticación es donde está el centro de origen de la diversidad. Entonces, si nosotros queríamos evaluar, antes la hipótesis, antes no existían los fertilizantes químicos, por lo tanto, la productividad... La productividad de la planta no dependía de insumos externos porque no había eventualmente fertilización asistida. Por lo tanto, en los lugares cercanos a los centros de origen de domesticación probablemente se encuentren algún tipo de evento extraño perdido evolutivamente que sea capaz de tomar nitrógeno desde el entorno. Entonces nosotros, un grupo de científicos, descubrimos una pequeña localidad en el sur de México, una anterior, que era un pueblo muy particular, que tenía un maíz que era un maíz gigante, un maíz que crece 5 metros, en suelos volcánicos sumamente pobres de nitrógeno y que era relativamente productivo. Entonces nosotros dijimos, este es un sistema que está aislado, completamente fuera de la agricultura moderna, es una variedad criolla. Sin embargo, la pregunta es, ¿de dónde toma nitrógeno esta planta si la planta tiene 5 metros de altura? Es productiva y no tiene fertilizante, porque no fertilizan en estas comunidades. Entonces nosotros nos hicimos la pregunta, la única forma de abordar este problema es utilizando estas estrategias metagenómicas. Esta es una imagen del primer mes en abril, y si se fijan en agosto, sin ningún tipo de fertilización, hay una planta bastante robusta. Hicimos diferentes tipos de estudios, vimos que los niveles de nitrógeno fueron muy bajos y lo que hicimos fue tratar de abordar esto desde el punto de vista metagenómico. Y nos empezamos a dar cuenta que efectivamente, si nosotros hacíamos una disección de las plantas, si nosotros tomábamos una planta y la dividíamos en tallos, raíces, endófitos, todo lo que estaba dentro, éramos capaces de mapear una serie de microorganismos que estaban colonizando las plantas y que tenían propiedades metabólicas que eran compatibles con tomar nitrógeno desde el ambiente. Entonces, lo que hicimos básicamente fue mapear la diversidad bacteriana de organismos asociados a una planta que estaba en un ambiente deficiente de nitrógeno. Nos dimos cuenta que había un tipo de segregación por la semilla, hicimos caracterización de la taxonomía y fuimos capaces de identificar específicamente, desde el punto de vista genético, cuáles eran los microorganismos que eventualmente le podían conferir esta propiedad de crecer en deficiencia de nutrientes. Terminamos con algo como esto. Ahí en la leyenda hay diferentes tejidos. Hay un tejido que se llama mucílago, que es una especie de carbohidrato que libera la planta, tallos, raíces aéreas, embriones, endosperma y rizósfera, y nos hicimos la pregunta, ¿dónde están estos microorganismos? Y una vez que los identificamos dónde estaban, hacer la pregunta, ¿qué están haciendo? Y si tienen la maquinaria bioquímica para poder proveerle a las plantas de los nutrientes esenciales, que en este caso era el nitrógeno. Todo lo que está en mucílago, todo lo que está en rojo en este caso está sobreexpresado, por lo tanto, lo que nos dimos cuenta que son las primeras columnas, es que había una población que es única en este tejido que se llama mucílago, que aparentemente tenía que ver con el proceso de fijación de nitrógeno ambiental. Entonces, no se ve nada, pero créanme, lo que está dentro del círculo es un estudio estadístico que muestra que las comunidades de este tejido específico que era mucílago era justamente el que contenía una comunidad muy distinta al resto de la planta. Toda la planta aparentemente es colonizada por bacterias, pero las bacterias que colonizan todos los tejidos se parecen mucho entre sí, y el tejido que nosotros estábamos estudiando con mayor foco, que era el mucílago, era el tejido que tenía la comunidad bacteriana más distintiva, más diferente. Entonces, hay una pregunta biológica que hacer ahí. Y después nos hicimos la pregunta
de dónde están básicamente los genes involucrados en la fijación de nitrógeno, y coincidimos que toda la maquinaria bioquímica, todos los genes involucrados en la fijación se encontraban justamente en el tejido que nosotros habíamos sospechado que era el que cumplía la función biológica. Recién ahí, nosotros después de hacer este estudio, recién ahí nos dimos cuenta quién eran la población bacteriana que realmente estaba asociada a este tejido, y recién ahí, una vez identificadas la potencialidad de las capacidades bioquímicas de esta comunidad, nos hicimos la pregunta, bueno, ahora tenemos que aislar esto, ahora sabemos quiénes son, dónde están y cuáles son sus maquinarias bioquímicas. Ahora nosotros, en vez de ir a buscar a ciegas como se hacía normalmente antes, lo que ahora es dirigir a buscar a quienes yo quiero aislar. ¿Por qué? Porque aparte esta herramienta a mí me permite decir no solamente quién está ahí, sino en cuánta abundancia está. Entonces yo puedo decir, mira, yo tengo, si yo aíslo en placa, voy a aislar 10 bichos distintos. Pero con esta herramienta, como yo lo muestreo directamente del ambiente, yo puedo decir, sí, yo tengo 10 bichos distintos, pero el bicho número 7 está 150.000 veces más representado que el resto. Por lo tanto, cuando yo quiero hacer una estrategia de aislamiento para estudiarlo, yo no aíslo los 10, aíslo el número 7. Y ahí yo empiezo a definir. Entonces lo que yo hice con el grupo fue aislar una serie de microorganismos y empezar a desafiarlos en ensayos bioquímicos. Esto me permitió caracterizar esta gran cantidad de microorganismos, determinar su capacidad de fijación de nitrógeno, y no solamente eso, sino hacerles las preguntas respectivas de qué otras maquinarias bioquímicas tiene, etcétera, etcétera. ¿En qué concluyó esto? En que finalmente nosotros podemos desarrollar consorcios sintéticos. Nosotros ahora somos capaces de tomar una muestra ambiental, estudiar la diversidad y la complejidad estructural de una comunidad, rescatar los miembros que nos interesan de esa comunidad, y como esa comunidad ya está establecida en la naturaleza, reconstituirla en el laboratorio. Nosotros podemos básicamente hacer no nosotros en particular, sino la comunidad científica, hacer como una especie de customize, como de personalizar los consorcios asociados a un cultivo en específico. Puede parecer ciencia ficción, pero esto ya está ocurriendo hace 10 años atrás. Ahora tiene que ver cómo se relaciona esto con los bioproductos, y esto básicamente dio pie a que se reimpulsara enormemente el desarrollo de los productos biológicos. ¿Qué entendemos por bioproductos? Productos de origen biológico desarrollados principalmente para el agro. Entonces, ahora se habla de que estamos en presencia de una nueva revolución, ahora The Real Green Revolution le llaman, la verdadera revolución verde, porque esta revolución verde tiene que ver con el uso de insumos que se encuentran en el ambiente. Sin desmerecer el aporte que hizo la Revolución Verde en los 60 con la generación de las nuevas variedades por mejoramiento genético, ahora sabemos que si nosotros podemos explotar esta relación evolutiva, nosotros vamos a ser capaces de hacer una mejora, porque toda la resistencia a enfermedades, mucha de la resistencia a las condiciones de temperatura, cambio climático, puede dar justamente dada por la relación entre bacteria y planta. Entonces, ¿cuáles son los tipos de bioproductos y cómo se diversifica? Principalmente hablamos de 3 grandes grupos. Hablamos de los biofertilizantes, hablamos de los productos de control biológico, biopesticidas y macroorganismos, y hablamos de los bioestimulantes. Básicamente, cuando hablamos de productos de control biológico, hablamos de organismos vivos, biofertilizantes también hablamos de organismos vivos, y cuando hablamos de bioestimulantes son básicamente subproductos biológicos no vivos que tienen capacidad de aumentar o de estimular la respuesta inmune de las plantas o aumentar el crecimiento. Entonces ahora con este abanico y con las herramientas nuevas que existen ha ocurrido un fenómeno bastante interesante, que se han abierto oportunidades de mercado nuevas a la generación de los bioproductos. Y ahora yo les quiero dar una especie de visión del panorama actual. Cuando yo partí con el grupo en UC Davis, partimos en el 2008 haciendo esta investigación. En ese momento por así decir, las tecnologías estaban aún prematuras y nosotros estábamos en una etapa beta del estudio genómico de comunidades bacterianas. Si ustedes me preguntan si haría este experimento, estas mismas aproximaciones hoy día en el 2016, lo que nosotros nos demoramos 4 años en hacer, lo podríamos hacer hoy día prácticamente en 5 meses. Así de rápido es la velocidad de la tecnología. No solamente porque los ensayos de campo no son lo que se acortaron, sino que los estudios bioinformáticos y básicamente los costos asociados a estudios de esta naturaleza. Entonces, este es un crecimiento del mercado, por ejemplo, los biopesticidas y bioestimulantes. Estamos hablando de organismos biológicos usados para el control y para aumentar eficiencia en agro. En 1995, voy a darle los datos acá, había $400 millones en el mercado, y hablamos en 2015, ya el mercado de los biopesticidas y los bioestimulantes es del orden de los $3 billones. Y si nosotros vemos la tasa de capitalización anual, equivale a que hay un aumento en el tamaño del mercado entre un 12 y un 18%, que es bastante más de lo que ha ocurrido en gran parte del sector agrícola. Si ustedes miran las cifras de los fertilizantes químicos, si miran las cifras de la industria, me imagino yo que la industria de la semilla, esa tasa de crecimiento de mercado no es tan grande. Y eso está dado principalmente porque hay nuevos actores que disponen de nuevas tecnologías y
es consecuencia de esto mismo. Han habido grandes movimientos financieros en deals comerciales que han ocurrido para poder desarrollar esta industria de bioproductos madura. Entonces, estos son datos interesantes. Este es el presente escenario de la industria de la protección de cultivos. Hay una serie de startups, principalmente de startups de universidades que han salido de las universidades más prestigiosas y que han armado una serie habían know-how contenido en los laboratorios y se dedicaron a hacer empresas para hacer mejoramiento de cultivo a través del uso de bioproductos. Esta es una gráfica del 2005 al 2014 que habla del nivel de inversión, el venture funding, versus el número de deals, el número de acuerdos comerciales. Y si nosotros vemos para la industria de los bioproductos, había un aumento sostenido y en el 2013-14, y de hecho similar al 2015, había mucho más inversión en este tipo de desarrollo y al mismo tiempo mucho más de acuerdos comerciales. ¿Por qué? Porque ahora disponemos de la tecnología. Antes nosotros veíamos que esto era algo estático y que de hecho los microorganismos estaban prácticamente cautivos por gente que hacía agricultura ecológica, agricultura orgánica. Sin embargo, como hoy día podemos reconstruir comunidades bacterianas, podemos estudiar su genoma, podemos reconstituir funciones, obviamente ya es un tema que tiene que ver con tecnología. Es como abrir la internet a alta velocidad. Eso es exactamente lo que ocurrió. Acá hay una serie de ejemplos que están reflejando un poco este aumento en la participación de grandes corporaciones en el desarrollo de bioproductos. Un ejemplo interesante es la adquisición de DuPont de Taxon Bioscience, que yo les voy a mostrar ahora un poco que funciona. Taxon Bioscience era una compañía, una startup localizada en la Bahía de San Francisco, fue adquirida por DuPont. AgraQuest, que era una empresa que estaba justamente en Davis, fue adquirida por Bayer en $500 millones hace algunos años atrás. Y el uso de los bioproductos por Monsanto se ha básicamente consolidado en la alianza que hicieron con Novozymes para generar el BioAg Alliance, que es básicamente Monsanto hace los estudios de campo, Novozymes pone los microorganismos, los screening y la producción masiva de los microorganismos. Solamente el año pasado, por el BioAg Alliance, en Estados Unidos habían 500.000 campos experimentales para evaluar bioproductos. Entonces, solamente por ese consorcio. Hay cosas muy distintas que están haciendo AgraQuest, las grandes corporaciones ya tomaron atención de esto y está avanzando a pasos gigantes. Mostrarles un poco aproximaciones de cuáles son las tecnologías que andan dando vuelta. Quisimos poner aproximaciones contrastantes. Esta es una empresa interesantísima que se llama Bioconsortia. Ellos están localizados hoy día en Davis, pero son de origen neozelandés y que están utilizando estos microbiomas, estas comunidades bacterianas para hacer mejoramiento de traits, de rasgos de interés en cultivo. Ellos son una empresa fundada en 1994, ahora se movieron a Davis, tienen un componente de investigación y desarrollo muy robusto. De hecho, varios colegas míos terminaron trabajando para Bioconsortia con el tiempo. Y están haciendo algo muy interesante, que de hecho es una tecnología que podría ser desarrollada en Chile perfectamente hace algunos años atrás, pero lo tomaron ellos, fueron más creativos. Y en el fondo lo que hacen es cómo generan una comunidad beneficiosa que pueda ser reutilizada por las plantas. Lo que hacen ellos es poner una planta específica en el ambiente, en diferentes tipos de suelo. Una vez que las plantas crecen, van y estudian las comunidades bacterianas que están asociadas a esas plantas. Una vez que saben cuáles son las comunidades bacterianas que están asociadas a esas plantas, las toman, las aíslan y en un siguiente ciclo las vuelven a poner en contacto a las plantas y ven qué plantas fueron las que crecieron mejor. Entonces están utilizando a la planta como un seleccionador, a un cultivo cualquiera, como un selector y un enriquecedor de comunidades bacterianas beneficiosas. Entonces, como el maíz en este caso, tiene la maquinaria genética para poder reclutar del ambiente lo que le parece más beneficioso, ellos estudian estas comunidades bacterianas, las rescatan y las reintroducen en el siguiente ciclo de cultivo. Cuando lo introducen en el siguiente ciclo de cultivo, obviamente va a haber una segunda selección, van a ratificar sus resultados y las plantas que tengan mejor performance, en este caso mejor rendimiento o mejor biomasa, el trait que les interese, vuelven a reclutar esos microorganismos. O sea, utilizan a la planta en el ambiente específico como un sistema de selección de los microorganismos beneficiosos. ¿Qué hacen después ellos? Toman estos microorganismos, los vuelven a aislar, los caracterizan y lo incorporan en la semilla. Entonces ahora hay una tecnología de coating de semilla, donde la semilla, como ellos saben que la mayoría de ellos son endófitos, los recubre la semilla con la comunidad bacteriana que ya la misma planta seleccionó en 2 ciclos de cultivo, y cuando la semilla está en el suelo, hace eclosión y está en contacto con los microorganismos que ella misma ya ha venido seleccionando, se convierten en endófitos y le confieren las propiedades que están esperando.
Esta compañía, Bioconsorcia, es interesante no solamente porque es capaz de seleccionar y evaluar microbiomas, o sea, comunidades bacterianas complejas en plantas, sino porque al mismo tiempo ha desarrollado una plataforma de screening masivo. De hecho, la última vez que yo estuve con ellos, que fue, no sé, 3 años atrás, eran capaces de hacer evaluaciones de 100.000 combinaciones de microorganismos al mismo tiempo. Entonces tiene un sistema a desarrollar una serie de patentes que tienen que ver con los screening masivos de combinatorias de microorganismos. Entonces yo tengo 10 bichos, combino 1 con 2, 1 con 3, 1 con 4, 2 con 3, 2 con 4, 5 con 7, 5 con 9, todas las random combinatorias posibles, estudios factoriales, los hago crecer, imágenes computacionales, detecto cuál tiene más biomasa, aíslo, selecciono, vuelvo con el siguiente ciclo de cultivo. Entonces, eso es una aproximación muy interesante. El otro, Taxon Bioscience, una aproximación muy distinta, que viene como un sistema de una plataforma de descubrimiento de microbiomas. Ellos hacen estudios de microbiomas de diferentes ambientes, fíjense, desde el intestino humano, animal, desechos agrícolas, ambientales. Lo que hacen ellos es secuenciar, con la misma herramienta que yo hablaba antes para los estudios que yo había hecho en maíz, secuenciar todo masivamente. Una vez que secuencian todo, identifican las comunidades, qué miembro de esa comunidad les es interesante. Una vez que identifican bioinformáticamente todo, aíslan. Una vez que aíslan, enriquecen y después ellos diseñan básicamente una toma de decisión científica. Digo, yo quiero mezclar 1 con 2 con 3. Yo creo que las propiedades de la bacteria 1, que solubiliza fosfato, con la bacteria 2, que es la capaz de quelar hierro, con la bacteria 3, que es capaz de sintetizar auxina, teóricamente, este consorcio bacteriano debe funcionar para entregarle un atributo a la planta. Por lo tanto, ellos van y hacen ensayo y error y generan esto que es lo mismo que nosotros hacíamos, que hicimos en la combinatoria las dos, que es una construcción de consorcios sintéticos. Entonces, es una aproximación diferente. En el primero había un sistema de generación de bioproductos que tenía que ver con la utilización de la planta como un medio selectivo de microorganismos, y en esta una teorización respecto a las funciones potenciales de una comunidad bacteriana y un diseño básicamente teorizado respecto a qué funciones tenían que estar representadas. Este es otro ejemplo interesante respecto a Taxon Bioscience, que es el tratamiento de la semilla para control del gusano de la raíz del maíz. Ahora, como nosotros somos capaces de estudiar con esta herramienta los microorganismos y los macroorganismos, ahora se logró identificar en la rizósfera de las plantas existía un enemigo natural del gusano de la raíz del maíz. Se logró identificar que era un hongo entomopatógeno y ahora se desarrolló unas tecnologías que permiten recubrir las semillas de maíz, y una vez que están recubiertas estas semillas, cuando están en contacto con el coleóptero, básicamente lo ataca. Entonces fuimos desde el estudio en terreno hasta la generación de una tecnología recubierta de semilla para combatir un organismo específico. Este es el caso lo último que les quiero presentar. Este es el caso de estudio de la pseudomonas. Las pseudomonas son ampliamente utilizadas en bioproductos y básicamente se vende indiscriminadamente para cualquier cultivo. Dice, la Pseudomonas SP le hace súper bien al tomate, también le hace bien al pino, le hace bien al pepino, le hace bien a cualquier cosa, porque las Pseudomonas son buenas per se. Y eso es completamente equivocado. Hoy día, si ustedes hacen una búsqueda respecto a los artículos científicos relacionados con Pseudomonas SP, hay alrededor de 10.000 papers que describen las funciones de la Pseudomonas. Si ustedes ven las aplicaciones en agricultura de la Pseudomonas son 1.000, y si ustedes miran los productos desarrollados con Pseudomonas son no más de 10 productos que andan dando vueltas. Algunos se sublicencian a otros, por lo tanto son las mismas cepas bacterianas, y ahí hay una lista de empresas que están representadas. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos descritos para Pseudomonas? SP en general, eso quiere decir que estamos hablando de una complejidad y una diversidad enorme contenida en el SPP, solubilización de fosfato, quelantes de hierro, producción de compuestos bioactivos, generación de antibióticos y generación de auxina. Obviamente no todas las Pseudomonas son capaces de hacer todas esas funciones. Hay muchas Pseudomonas que tienen distintas aplicaciones bajo distintas condiciones que pueden representar alguna de esas funciones. ¿Cuál es el problema de la Pseudomonas? ¿Por qué no están utilizadas como debiese utilizarse? Teóricamente hace todo, solubiliza, aumenta nutrientes, hace todo lo que tiene que hacer. Sin embargo, si ustedes miran, estos son formadores de unidad de colonia, eso quiere decir la Pseudomonas activa. Cuando uno desarrolla el producto, lo escala en el laboratorio y lo lleva a producción, si ustedes se fijan la vida útil, o sea, no la vida útil, sino la unidad formadora de colonia, la vida de la Pseudomonas en almacenaje desde que se produce, se embala, se transporta, se pone en el anaquel y finalmente se usa, son alrededor de 350 a 400 días en promedio. Y resulta que la unidad formadora de colonia de esto decae
enormemente. Por lo tanto, ¿hay un uso potencial muy beneficioso? Sí. Finalmente, lo que las personas están comprando en el campo para aplicarlo como pseudomonas es efectivo, ¿tiene las mismas funciones? No, porque en realidad el número de células vivas al momento de aplicarse es muy bajo. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? Tenemos que, de nuevo, la comunidad científica, ponernos a estudiar mecanismos de optimización, mecanismos de almacenaje y básicamente de ingeniería de procesos, para que nos permita aumentar el tiempo de vida de uso. Startups muy interesantes, a mí me gusta mucho este ejemplo del Tree Bark Biologicals, es una empresa que ahora lo que hace es generar en cada uno de los campos, porque sabemos que las pseudomonas funcionan. Antes había un escepticismo, decía, mire, las pseudomonas a veces me sirven, a veces no me sirven, a veces tienen 10 funciones, a veces tienen 2 funciones, a veces empeora el proceso. Sin embargo, la teoría dice que siempre funcionan, pero no sabemos si están en las concentraciones adecuadas, ni en la cepa adecuada, en el ambiente específico para que funcione de forma correcta. Entonces, ellos, que se llaman Tree Bark Biologicals, lo que generaron es una especie de bioreactor en campo, donde hay unos tanques y básicamente lo que uno hace ahora es comprar un inóculo de pseudomonas. Y yo tengo el bioreactor en el campo, donde yo puedo optimizar el uso y puedo hacer la extracción de mis pseudomonas directamente en la granja, sin necesidad de yo ir a la Anaquel, sin necesidad de ir a comprarle a la NASAC, sin merecer a NASAC si está acá. Pero en el fondo yo genero un bioreactor y ese bioreactor me provee a mí de la bacteria. Este es el tipo de tecnología que nosotros necesitamos. Si nosotros queremos profesionalizar el uso de los bioproductos por todos los beneficios que tienen, que son compatibles con el ambiente, obviamente deberían ser de más bajo costo, son básicamente tecnologías que nosotros ya podemos estudiar con mayor profundidad, necesitamos aplicaciones de esta naturaleza. Entonces, ahora con la Universidad de California, que nos instalamos en Chile hace 1 año y medio atrás, somos actores bastante nuevos, estamos desarrollando toda una oferta de valor relacionada con los bioproductos, que es básicamente el know-how que tenemos en Estados Unidos llegando a Chile. Y lo que queremos proveer, de algún modo, es un modelo de innovación abierta, donde lo que queremos hacer, tenemos capacidades, no solamente nosotros, sino la comunidad científica en muchas universidades en Chile, de descubrir nuevos usos de microorganismos, caracterizar bioproductos y diseñar procesos de calamiento, formulación y empaquetamiento. Cuando hemos venido a Chile y nos encontramos con la particularidad de que existen muchos desarrollos de productos en Chile, de bioproductos, sin embargo las personas que desarrollan los bioproductos, por motivo X, sin caer en un juicio, no conocen lo que están vendiendo, no tienen idea muchas veces la real complejidad de lo que venden. Ellos venden algo que funciona, y ellos dicen, mira, esto funciona y nos gustaría optimizarlo. Bueno, y nosotros le preguntamos, bueno, ¿qué es tu producto? ¿No? Es una suma de cosas. Yo creo que tengo esporas, creo que tengo pseudomonas, creo que tengo fitohormonas. Entonces hay todo un trabajo que tiene que ver y que tiene que ver con, que está directamente de la mano del uso de las tecnologías para poder optimizar procesos, mejorar procesos y básicamente caracterizarlos y empaquetarlos. Entonces, nosotros estamos en una cruzada importante, acabamos de traernos a un desarrollador de bioproductos de Suiza que estaba trabajando en una empresa que desarrollaba productos para la farmacia. Y lo que estamos tratando de montar es un sistema circular que nos permita hacer desarrollo de bioproductos. No solamente caracterizar bioproductos nuevos, muchas empresas agrícolas pueden reutilizar sus desechos y generar bioproductos de esos mismos desechos. También existe la posibilidad de hacer evaluaciones de pruebas de campo, eficacia y eficiencia. A veces estos bioproductos, muchos de ellos fueron desarrollados para un cultivo específico, en un ambiente específico. Entonces, hay una falta de conciencia de la poca plasticidad que algunos microorganismos tienen. No todos sirven para todos los cultivos y en todas las condiciones. Hay condiciones específicas. Por eso el concepto acá de lo que se ha acuñado es el tema de agricultura de precisión del uso de insumos biológicos. Se tiene que diseñar un sistema que sea específico para maximizar la potencialidad del uso de los microorganismos. También formulación y bioproductos. La formulación de bioproductos no es lo mismo vender un bioproducto que es capaz de estar mantenido en condiciones de enfriamiento por 6 meses a tenerlo en el anaquel frío por 2 años almacenado. Hay una serie de procesos de ingeniería que tienen que ocurrir ahí. Escalamiento, optimización y control, o sea, ¿cómo hacemos más eficiente? Hoy día yo tengo un consorcio de 150 bichos que vendo, pero en realidad yo sé que los únicos que me sirven son los 5 mayoritarios y estoy generando un volumen enorme, pero mi rendimiento es muy bajo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer acá es meternos a la ingeniería, hacer la ingeniería reversa y hacer procesos de escalado y optimización. Evaluar funciones específicas y obviamente lo que hay un foco de espíritu científico fundamental, que es tratar de caracterizar estas comunidades microbianas complejas y de algún modo poder predecir funciones. Eso es todo, gracias.